Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el curso PHP. Yo soy Richard. Ya me presenté en el video anterior, video en el cual vimos cómo instalar SAM, el servidor de pruebas, en nuestra máquina para correrlo de forma local. Y el entorno de trabajo, el entorno de desarrollo, mejor dicho, Eclipse IDE para PHP. Bueno, hablando de eso, yo ya lo tengo abierto acá en mi computadora. Bien, lo primero que habría que hacer para arrancar es explicar en dónde va a estar contenido nuestro código PHP. Antes que eso, decirles que yo en el video anterior había cerrado con la configuración, había hecho un proyecto que se llamaba holamundo.php, lo borré, puse curso.php y creé un archivo que se llama sintaxis.php. Automáticamente el IDE cuando genero un archivo PHP, ya me pone la etiqueta de apertura del código. En PHP se puede hacer esto también, apertura y cierre, y poner algo como hecho. Esto es un texto, punto y coma. Todas las instrucciones en PHP tienen que terminar en punto y coma, salvo que sea un bloque de algún condicional, pero eso lo veremos más adelante. Cada instrucción por línea tiene que terminar con punto y coma sí o sí, porque si no da error. Bueno, si acá le damos play, sale esto es un texto, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Eso lo habíamos visto. Ya vamos a ver qué es un string, qué es un entero, qué es un float, qué es un booleano. Pero bueno, esto que estoy haciendo es para mostrarles, esto si lo hacemos funciona. De hecho, si acá ponemos un div, que es el div, es una etiqueta HTML que contiene también, ¿cómo se llama? Un bloque de texto, por ejemplo, o un bloque de etiquetas HTML o texto. Puede ser párrafo, puede ser otra cosa. Bueno, eso es HTML y no es lo que nos ocupa, así que no importa. Esto es un div, vamos a poner. Guardamos los cambios y si yo pongo play, esto funciona. Bueno, obviamente como estamos ejecutándolo en consola, salen las etiquetas HTML, que son estas, bueno, esta barra div y barra div, perdón, y barra div, eso no saldría. Pero ¿por qué muestro esto? Yo cuando en el primer video contaba que HTML y PHP se mezclaban, hacía referencia a esto. También podría existir algo como esto acá. Por ahí, sí. Hacemos algo así y esto también funcionaría, ¿sí? ¿Por qué muestro esto? Porque si hacemos contenido mixto no podemos dejar sin cerrar la etiqueta PHP, porque esto ocasionaría un error del tipo parser, o error de parseo se llama, ¿sí? Por eso es necesario las etiquetas de cierre, en esos casos. Acá como vamos a estar trabajando solo en PHP, con una etiqueta de apertura basta. Bueno, lo siguiente sería decir qué son los comentarios. Los comentarios sirven para documentar el código que estamos escribiendo y poder tener una idea clara. Más allá de en el momento podemos acordarnos, pero si por ahí pasó un año y agarramos y tenemos que hacer un cambio en el código o agregar alguna funcionalidad o algo, y tenemos que ponernos a ver todo el código para ver qué es lo que hacía, cuando con un simple comentario ya podemos describir qué es lo que hace, inclusive hasta qué parámetros llevaría una función, por ejemplo, y qué es lo que devolvería. No quiero adelantarme a eso porque eso es para cuando veamos funciones y demás. Pero sí que es importante los comentarios. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a poner esto es una API de Mercado Libre. ¿Sí? Bueno, si yo acá tengo esto, obviamente que si yo leo la variable, si esto es una variable, todas las variables en PHP empiezan con el signo de peso o dólar o símbolo monetario, como quieran decirlo, dependiendo del idioma.
pero es el símbolo, vamos a llamarle de acá más símbolo dólar. Obviamente el nombre de la variable ya nos está diciendo que acá hay una API, pero podemos trabajar en un proyecto que haya más de una API. ¿Sí? Haya una API de Mercado Libre, una API de PayPal, una API de YouTube, de lo que sea, una API de Google, ¿sí? Una API de Google, por ejemplo, para un CAPTCHA. O sea, pueden haber distintos tipos de API. Y si tenemos un comentario como esto, podríamos hacerlo más fácil, por ejemplo. Obviamente que podríamos ser todavía más descriptivos y poner API key Mercado Libre, ¿no? Obviamente esto también se puede hacer y no haría falta comentarios, pero bueno, esto es un ejemplo simple. Esto es simplemente una línea de código. Pero una función, que es un bloque de código que se ejecuta con una sola llamada, puede hacer distintas cosas. Entonces ahí el comentario sí que es necesario, ¿sí? Esto también funcionaría si en lugar de las dos barritas le ponemos un símbolo hashtag, el símbolo numeral, también funcionaría y no habría problemas, ¿sí? Después existe lo que son los comentarios multilínea. Esos comentarios generalmente se usa para cuando se está probando o debugueando el código y se quiere anular cierta parte del código. Resulta muy útil. También sirve para documentar funciones y clases. Pero bueno, no quiero adelantarme. Los comentarios multilíneas se basan en barra asterisco, asterisco barra. Entonces ahora lo que tenemos acá es todo comentado y no hay nada ejecutándose. Pero esto es una sola línea, podríamos haberlo hecho simplemente con un comentario de este tipo. Perdón. Este teclado es nuevo y estoy tratando de acostumbrarme, así que tengan un poco de paciencia. Esto también sería un comentario, ¿sí? Y yo le hago dos barritas, esto se comenta y listo. Pero es una sola línea. Si fuese una función o una clase o lo que sea, no sería lo mismo, sería mucha cantidad de líneas, entonces ahí sí que es útil esto. Asterisco barra, asterisco barra. Si nosotros le damos enter, podemos poner todo lo que quieramos comentado acá adentro y funcionaría sin problema. Eso es todo lo que tenemos que saber en cuanto a comentarios, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar un poco más en detalle de qué son las variables, los tipos de variables. Vamos a poner variables. Bueno, tengo el caps lock mayúsculas, variables, ahí está. Y vamos a ir viendo los distintos tipos de variables. Las variables, como dije hace un ratito, se asignan poniendo el signo de dólar o peso, seguido de el igual, y en este caso, entre comillas, Carlos. Esto es un string. Yo, por ejemplo, puedo hacer un echo, que sirve para imprimir algo en pantalla, pesos nombre, punto y coma, recuerden acá final de línea punto y coma, guardamos, ejecutamos y acá sale Carlos. O podría ser algo como esto. Hola, Carlos. No sé, vamos a ser más educados, ¿cómo te va? ¿Sí? Salvamos, o sea, guardamos, ejecutamos y aparece así, ¿eh? Hola Carlos, ¿cómo te va? Porque Carlos, esto es una referencia, ¿sí? A lo que tenemos acá adentro. Bueno, ojo con las comillas porque no sería lo mismo comillas dobles que comillas simples. Si acá en lugar de comillas dobles tendríamos comillas simples, esto no sería lo mismo y en lugar de tener hola Carlos, ¿cómo te va? Vamos a tener hola pesos nombres, ¿cómo te va? Porque es como un literal. ¿Ven? Hola pesos nombres, ¿cómo te va? ¿Sí? Bien. Después, esto es una variable de tipo string, ¿sí? Vamos a mandar esto más para abajo. Vamos a borrarlo mejor. Después tenemos las variables de tipo entero. La variable de tipo entero es implícita. En estos casos no se define qué tipo de dato tiene, ¿sí? Esto tiene de tipo dato string. Esta. Esto tiene entero, ¿sí? Integer es entero, traducido al español.
Y bien, esto lo que se almacena son números enteros. Por ejemplo, si hacemos eco pesos, o simplemente ponemos pesos nombre, tiene pesos edad, años. Cerramos paréntesis, comillas, perdón, punto y coma, guardamos y ejecutamos. Carlos tiene 30 años. Sé que parece un poco rebuscado hacer esto así, pero créanme que cuando estamos trabajando de forma dinámica esto tiene mucho sentido. Imagínense que hacemos una consulta a la base de datos y obtenemos muchos de nombres y edades. Entonces, mediante un bucle podríamos hacer algo como esto y saldría el nombre y la edad de varias personas, por ejemplo, ¿sí? No se preocupen por eso, va a quedar más claro, va a quedar claro más adelante, perdón. Bueno, entonces este es el tipo de dato string, este es el tipo de dato entero. Vamos a pasar al tipo de dato float, que es como, vale, o sea, es un tipo numérico con decimales, ¿no? Otra vez vamos a hacer el ejemplo, ya haciendo de la misma forma. Eco, Carlos tiene pesos, edad, años y mide bien escrito, pesos, altura, altura en metros, ¿no? Punto y coma, guardamos los cambios, ejecutamos, y ahí está. Carlos tiene 30 años y mide 1.75 metros. Bien, nada más que decir sobre esto, o sea, queda bastante claro. Siempre recuerden punto y coma al final de cada dato. Imagínense el mismo ejemplo. Consulta base de datos, nos tira un montón, no sé, 1000 nombres o 1000 registros con nombre, edad y altura. Entonces hacemos un bucle y todo esto, ¿no? En un bucle, y nos generaría toda una lista de personas con la edad y la altura, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tipo Boolean. El tipo Boolean es algo así, ¿sí? Es programador. Boolean quiere decir que es tipo, tiene dos estados nomás, true o false, ¿sí? No tiene más que eso. True quiere decir verdadero y false quiere decir falso. ¿Verdad? Este teclado no me acostumbro. Bueno, y acá podríamos hacer... ¿cómo podríamos hacerlo para mostrarlo acá? Vamos a suponer... Bueno, esto lo voy a explicar más adelante, pero para que a ver, vamos a hacerlo con un if. No se fijen mucho en el código de ahora, pero esto lo voy a explicar mejor después. Pesos es programador. Vamos a hacer una variable que diga pesos ocupación. Sí, pesos ocupación es igual a es programador. Punto y coma, y ahí estaría, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner ocupación acá adentro. Se va a poner ocupación y vamos a poner mejor y trabaja como programador, ¿sí? Vamos a hacer una cosa para que esto no nos dé un error. Vamos a hacer esto con un string vacío. Ahí está, porque como esto es un condicional, que lo voy a explicar más adelante, este código se va a ejecutar solo si esto es verdadero. Esto es verdadero por ahora. Así que guardamos los cambios, ejecutamos y acá tenemos. Carlos tiene 30 años y mide 1,75 m y, bueno, trabaja mal escrito como programador. Vamos a solucionar esto.
Vamos a sacarle este i que está mal, esto sería una coma, volvemos a ejecutar y ahí tenemos Carlos tiene 30 años. Bueno, la coma la pusimos mal, pero bueno, no importa, para lo que estamos haciendo se entiende. Carlos tiene 30 años, mide 1,75 y trabaja como programador. ¿Qué pasa si pasamos esto false? Bueno, no va a salir porque no se va a cumplir esta condición. Es programador, entonces va a devolver el string vacío que se había asignado acá. Si le damos run, Carlos tiene 30 años y mide 1,75 m. Esto no se ejecuta. Esto es una forma implícita de decir sí, es programador, es verdadero, hace esto que está acá adentro, ¿sí? Sé que me estoy adelantando, pero no importa. Otra forma de hacerlo sería haciendo igual igual true. Si lo ponemos así, funciona de la misma forma, ¿sí? Vamos a ponerlo en true para que se vea. Guardamos los cambios, ejecutamos y ahí tenemos. Carlos tiene 30 años y mide 1,75 m y trabaja como programador. Y hasta ahí está todo bien. Bueno, tendríamos que ver ahora acá vamos a poner el tipo de array y acá tenemos los lenguajes que Carlos conoce. Como ya es programador porque lo pusimos en true, vamos a poner qué lenguaje de programación sabe. Esto lo vamos a poner directamente acá adentro. Como es programador, lo ponemos acá adentro para que se ejecute si es programador. Bueno, a ver, tenemos ocupación, trabajo como programador y tenemos un array con los tipos de lenguaje de programación que conoce. Ahora lo que vamos a hacer es primero transformar esto. A ver cómo podríamos hacer. Vamos a hacer una variable que se llame texto. Esta variable texto va a tener y conoce los lenguajes, esos lenguajes. Obviamente todavía no podemos. Vamos a poner que sea texto lenguajes. ¿Sí? Bien. Lenguajes. Bien escrito, capaz que sería más correcto. Si ponemos texto lenguajes acá, obviamente nos va a seguir dando el mismo error. Vamos a comprobarlo. No error, sino una advertencia, un warning, ¿sí? Y acá nos dice que conoce los lenguajes array. Conoce. Supongo que en algún momento me voy a acostumbrar a este teclado nuevamente. Bien, volviendo al tema, ¿cómo solucionamos esto? Hay una función nativa que se llama implode, que lenguajes, ahí está, lenguajes es igual a implode. Esto es una función nativa de PHP, no hay que usar ninguna librería externa ni nada. Implode nos pide dos parámetros. El primer parámetro sería el separador y la segunda sería la variable que contiene el array. Y ahí tenemos implode lenguajes. Si guardamos los cambios y ejecutamos, ahora sí que nos va a salir bien. Carlos tiene 30 años, mide 1,75 m, trabaja como programador y conoce los lenguajes PHP, JavaScript y Python. Podría hacerse mejor todavía. Podríamos poner acá en el implode una coma, guardamos, ejecutamos de vuelta y ahí tendríamos lo mismo. Conoce los lenguajes PHP, JavaScript y Python separados por comas. Bien, y esto es todo en cuanto a variables. Acá vimos un par de temas que no concernían a lo que estábamos viendo, como el tema del if. Para hacer un spoiler rápido, if es lo que está entre paréntesis. Si se cumple la condición, lo que está dentro de estos corchetes se ejecuta, que es todo esto. Obviamente ahora vamos a hacer la prueba poniendo esto en falso. Vamos a guardar y vamos a ejecutar y vean cómo dinámicamente cambia todo. Bueno, acá tenemos el tema que les había dicho hoy, de texto lenguajes.
Por eso puse ocupación entre paréntesis y ahora voy a hacer lo mismo acá. Texto, lenguajes. Voy a hacerle un string vacío y voy a darle guardar. Esto es porque acá, si no se cumple la condición esta, no se inicializa, es algo desconocido, es una variable indefinida, como nos dice acá. Nos da una advertencia que variable texto en lenguajes no está definida. Acá lo que hacemos es definirla con un string vacío. Ahora sí que si le damos play, perdón, si ejecutamos el script, dice Carlos tiene 30 años y mide 1,75 m. De vuelta, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, porque esto se puede hacer un poco más complejo. Esto podría ser, no sé, de una plantilla de trabajadores de una empresa, donde uno es programador, otro es administrativo, y bueno, hacer todo esto en un bucle, y en el bucle que diga, no sé, el nombre, la edad, podría ser el nombre, el DNI y la ocupación, por ejemplo, o el rol que tiene en la empresa. Y bueno, volviendo a lo que les decía, lo que está contenido de este bloque if entre estos corchetes se ejecuta siempre y cuando se cumpla esta condición. Y bueno, tuve que adelantarme a lo que tenía que ver, que eran los condicionales y los bucles, porque teníamos que probar tanto el tema de los array como el tema de las variables boolean. Recuerden, las variables boolean, que son booleanos, son verdadero o falso, ¿sí? Bueno, acabo de darme cuenta que cometí un error de concepto. Carlos no es un valor explícito, es el valor de una variable, o debería serlo. Este error se da porque estamos trabajando con un dato que conocemos. Si obtenemos registro de una base de datos o de una API, estos valores no lo conocemos, entonces es más difícil cometerlo. Esto, guardamos cambios, lo ejecutamos, ahora sí que está bien. Carlos tiene 30 años y mide 1,75 m. Vamos a probarlo poniendo este valor a true también para que sepan que funciona. Y ahí tenemos todo. Carlos tiene 30 años, mide 1,75 m, trabaja como programador y conoce los lenguajes de PHP, JavaScript y Python. Bien. Una cosa más antes de terminar es, voy a comentar esto, miren qué útil lo que le había dicho hoy de los comentarios a la hora de programar, para probar distintas cosas. Para terminar de explicarles cómo funciona un array, voy a sacar esto afuera porque ya no se va a cumplir el condicional. Y acá abajo voy a hacer un eco con un string que diga me gusta mucho, bien escrito, cierro comillas y punto y coma. No se olviden nunca del punto y coma. ¿Qué es lo que me gusta mucho? Y alguna de estas tres cosas. Yo lo que hice anteriormente fue convertir esto a un string con una función llamada implode, ¿sí? Bueno, pero esto lo que hizo fue transformar un array en un string para que echo pudiera imprimirlo, porque echo imprime solo strings, no puede imprimir arrays y... No puede imprimir arrays, básicamente, no vamos a profundizar mucho en eso. Bueno, para poder acceder a los distintos índices o key, hay que indicarle el valor de lenguajes y entre corchetes se le dice cuál es el valor. Fíjense que el IDE me da un error de sintaxis porque no hay valor todavía numérico dentro de corchetes. Le voy a poner 0. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Nunca 1. 1 sería JavaScript. En programación, tanto sea el primer índice de un array como el primer índice de un string, por ejemplo, es 0, no es 1. ¿Sí? Entonces acá guardamos los cambios y ejecutamos. Debería decir, me gusta mucho PHP. Me está dando una advertencia. Escribí mal lenguajes. Bueno, es un error de tipado. Guardamos cambio, ejecutamos. Me gusta mucho PHP. Vamos a ponerlo en 1, guardamos los cambios, debería decir me gusta mucho JavaScript, ahí está. Y por último, 2. Bueno. ¿Qué pasó? Me volvió loco el teclado.
Ahí está. 2. Guardamos cambio, ejecutamos. Y me gusta mucho Python. Bien. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario que tengan, me lo dejan saber en los comentarios. Bueno, nos vemos en el próximo video. Abrazos.